¿Fuimos creados o somos el resultado de la evolución de la materia? ¿Es la posición creacionista una posición puramente religiosa? ¿Acaso solo los ateos creen en la teoría de la evolución? Hoy en Respuestas, creación o evolución, respondiendo preguntas que han sido discutidas a lo largo de la historia de forma acalorada. ¿Solo los ateos creen en la evolución? Miguel, preguntas como esas son las que analizaremos en el día de hoy. Bueno, yo creo que eso es un tema bien candente, si pudiéramos decir, y dentro de este tema hay varias posiciones que pudiéramos discutir. Quizá pudiéramos comenzar con la primera, que es la posición creacionista. Y comienzo con esa porque es la posición clásica, es la posición que prevaleció en el mundo occidental hasta mediados de los años de 1800, cuando Darwin hace la publicación de su libro El origen de las especies, y a partir de ahí entonces cuando la ciencia verdaderamente comienza a cuestionar la posición creacionista. Pero hasta ese momento la mayoría de las personas creían que la Tierra o el universo había sido creado en 6 días de 24 horas. Pero aún dentro de los que creen en esta teoría creacionista hay diferencias entre ellos, porque algunos postulan que no necesariamente fueron 6 días de 24 horas, ¿no? Así es. En el primer grupo, ¿verdad?, aquellos que piensan que la Tierra o el universo fue creado en 6 días de 24 horas, están aquellos que piensan que la edad del universo es aproximadamente entre 6 y 10.000 años. O sea, estamos hablando de un universo joven. Verdad, relativamente joven. Ahora tú tienes un segundo grupo que piensa que el universo fue creado hace 10 o 15 billones de años atrás y que a lo largo de ese proceso pues Dios fue creando las diferentes especies. Pero tú tienes un tercer grupo que realmente piensa que Dios creó el universo y lo abandonó a sus propias leyes. Ese es el grupo de los deístas, y que a partir de ahí ha ocurrido una evolución natural. Miguel, ¿qué sucede con aquellos que plantean la teoría donde sacan a Dios de la ecuación de toda la creación y el origen del universo? Bueno, ahí tú tienes el grupo que piensa en la evolución materialista o la evolución naturalista, ¿verdad?, donde Dios no ha intervenido para nada en el proceso evolutivo y de la creación del universo. Eso lo dice la comunidad científica, es la que arriba todas estas conclusiones, pero me pregunto, Miguel, ¿qué dice la gente? Y te invito a que veas conmigo justamente este segmento de opiniones. Yo creo que Dios tuvo mucho que ver en la generación del universo. Pienso que es una creación de Dios. Dios creó el universo, creó todo, los animales, las plantas, los seres humanos, los seres vivos, todo. Yo tengo fe y yo estoy segura que Dios fue el creador del universo. Yo no tengo ninguna duda de eso. Bueno, yo conozco la teoría del Big Bang, de la gran explosión del universo, pero sí comprendo que es una teoría, no es una ley. Tenemos muchas dudas. Yo me llevo mucho de la ciencia. Bueno, realmente para mí el inicio de todo fue un ser supremo, Dios, que le pareció bien crear el universo, crear el mundo, y lo creo. 7 periodos. Me imagino que en 7 periodos, porque es mucha cosa para 7 días, aunque para él me imagino que no es tan difícil. Claro, para nosotros un día puede ser un día 24 horas, pero para él tal vez un día fue 1000 años. Eso está difícil. Asumo que 7 periodos, porque son 7 etapas muy grandes. En la palabra dice que fueron 7 días, pero teólogos dicen que no necesariamente fueron 7 días de 24 horas, o sea, en realidad pudieron haber sido 7 periodos igual. Yo creo que más fue una evolución. Yo creo que la redacción de la Biblia no tiene nada con la creación del universo. Bueno, realmente la evolución, hay cosas que sí yo tengo entendido que han evolucionado, pero yo de verdad personalmente no le he dado mucha importancia, porque al tener fe en Dios no quise buscar más allá, no podía dudar de mi fe. Bueno, yo pienso que no están reñidas la creación y el principio del universo, que no están reñidas la creación y la evolución.
Dios puede haber querido usar ese medio de una gran explosión, teniendo una materia prima, para que ahí se originara el universo. O sea, pienso que no tiene por qué haber contraposición entre esa voluntad de Dios de crear con que haya sido por ese medio de una explosión. La palabra de Dios dice que Él nos creó a imagen y semejanza. Entonces la evolución habla de que nosotros venimos de un primate, o sea, de algo que en realidad no se parece a lo que debe ser Dios. Creo que somos una raza única. Si descendiéramos del mono, creo que tuviéramos todo velludo. Yo creo que en el principio sí, se crearon quizás no un hombre y una mujer, pero sí en la palabra de Dios pues nos lo representan con Adán y Eva. Hay evolucionismo. En la biología lo que se dice es que el mono es un ancestro común, o sea, no provenimos como si yo saliera de mi papá igual que saliera del mono. Miguel, ¿qué te parecen esas inquietudes y preguntas? Es interesante, ¿verdad? Porque a pesar de la enorme cantidad de información de que la gente ha recibido de parte de la ciencia de que Dios no existe, te das cuenta que la mayoría de la gente sigue creyendo que ha habido un Dios creador. Y eso no es muy diferente a las estadísticas que se recogieron en Estados Unidos en años atrás, donde la Gallup pudo hacer estudios en la población y tú encuentras que un 44% de la población en Estados Unidos cree, eso fue en el año 1997, que el hombre fue creado tal cual existe hoy. O sea, un 44% de la población en Estados Unidos cree que Dios creó al hombre exactamente como existe hoy y que el universo tiene una edad entre 6 y 10 mil años. Un 39% pensó que Dios creó al hombre, pero de una forma más primitiva y que eso evolucionó. Y entonces hay un 10% de la población que cree que básicamente Dios no participó para nada, y un 7%, ¿verdad?, que corresponde a otras opiniones. O sea que un 39% creen que Dios creó el hombre de una forma primitiva y que luego este hombre evoluciona. Evolucionó. O sea, creen el hombre cavernícola y todo eso. Exacto, pero la inmensa mayoría cree en ese Dios creador. Y yo entiendo, Miguel, que los hombres de ciencia piensan diferente a lo que lucen estas estadísticas. Así, en ese mismo año, en 1997, la Gallup hizo estadísticas que también nos revelan cómo piensa la comunidad científica. Y la realidad es que aproximadamente un 5% de la comunidad científica piensa que la Tierra o el universo fue creado tal cual el Génesis lo dice. Solo un 5%. Un 5%. Pero hay un 40% que sigue creyendo que hay un Dios creador, pero que Dios entonces dejó que ese universo evolucionara conforme a las leyes de la física. Y dentro de él el hombre también evoluciona. Exacto. Y un 55% entonces que piensa que Dios no existe, se denominan ateos o agnósticos. Sin embargo, vemos que hay cierta similitud en los números, en los porcentajes aquí entre aquellos que aceptan por lo menos algún tipo de participación de Dios y los que no. Así es. Pero este Dios, Miguel, necesariamente va a ser el Dios de la Biblia, porque sabemos que entre lo que es la mentalidad de Occidente y de Oriente es distinta. Entonces me pregunto si necesariamente es el Dios de la Biblia en que estamos hablando. Para nosotros los que creemos en la confiabilidad de la Biblia, creemos definitivamente que es el Dios de la Biblia. Pero aquellos hombres de ciencia que creen, ¿verdad?, que Dios creó el universo, entonces hablan de un Dios creador. Por lo menos hablan de ese ser creador que en principio le dio origen a lo que conocemos. Y entonces en Oriente, Miguel, porque es más usual en Occidente hablar de ese Dios de la Biblia y todo eso, pero en Oriente, esos científicos que tienen raíces de allí, ¿qué plantean? ¿Cómo ven entonces el origen del universo? Bueno, si dejas al Islam a un lado, entonces la situación del Oriente es un poquito diferente, porque la teoría o el pensamiento, la idea que más prevalece en el Oriente es la idea panteísta, que hablan que todo es Dios, tú eres Dios, yo soy Dios, y ahí entonces tú encuentras dos posiciones. Una que dice que tú y yo simplemente somos una ilusión en la mente de Brahma, de ese Dios, y por tanto, bueno, tú y yo no existimos, simplemente somos esa ilusión. Y en ese renglón, ese Dios Brahma, ¿él es creador también? Bueno, en un sentido no lo es, porque simplemente
para ellos tú eres una ilusión, un sueño de Brahma. Entonces él no es un Dios creador. Pero hay un segundo grupo entonces que sí habla de que nosotros somos una extensión de ese Brahma. Y es ese segundo grupo que dice que todo es Dios, tú eres Dios, esta silla es Dios, esta mesa es Dios. O sea, entonces de ahí el nombre, ¿verdad?, de panteísta. Esa es la posición que predomina. Y dentro de también en esas regiones hay muchos pueblos musulmanes, Miguel. ¿Cómo plantean la creación del universo los pueblos musulmanes? Bueno, muy similar a la fe judeo-cristiana. Realmente que hubo un Dios creador y que creó el universo tal cual lo plantea el libro del Génesis realmente. Y tenemos una amplia literatura contemporánea que apunta hacia la creación por parte de una diosa madre, no necesariamente de un Dios creador. Sí, yo creo que lamentablemente en los últimos años lo que hemos tenido es una vuelta a lo que son las religiones paganas de antaño, y tú encuentras incluso que el movimiento de la nueva era ha comenzado a abrazar esta idea de que fue una diosa que creó el universo, y de hecho en las religiones paganas de la antigüedad se hablaba de esa diosa creadora que separó, ¿verdad?, la tierra de las aguas. Y hoy Deepak Chopra, que es alguien muy conocido en el movimiento de la nueva era, plantea precisamente la idea de una diosa femenina, de un dios femenino. Miguel, justamente te quería preguntar si ha habido un cambio y han podido coexistir entonces tanto la teoría de la evolución como la de la creación, porque la pregunta es, ¿acaso todas las posiciones cristianas van a ir en contra de la evolución o han logrado convivir de alguna forma u otra? Y esta pregunta te la hago a raíz de que revisara recientemente la cita de Juan Pablo II, que en el año 1996 la hiciera dirigiéndose a la Pontificia Academia de Ciencia, llamado el Senado Científico de la Iglesia. Y ante esta audiencia, Juan Pablo II habla así, dice: nuevos conocimientos nos llevan a reconocer en la teoría de la evolución más que una hipótesis. La convergencia de resultados no buscados ni inducidos, de trabajos hechos independientemente uno del otro. Esa convergencia constituye en sí misma un argumento significativo a favor de esta teoría de la evolución. Lamentablemente, Patricia, tanto en el mundo católico como en el mundo protestante, mucha gente ha comenzado a liberalizar sus posiciones con relación a la creación y a la evolución. Y es lamentable porque tenemos una Biblia altamente confiable. Estudios hechos en Inglaterra, a donde se entrevistaron a 103 a líderes religiosos, a obispos anglicanos, a sacerdotes y pastores protestantes. El 80% de esos líderes entrevistados dijeron no creer en la creación de Adán y Eva como la palabra de Dios postula. O sea, los cabezas de la iglesia. Exactamente, los líderes, porque han ido secularizando su pensamiento y lamentablemente en vez de la iglesia haber ido cristianizando el mundo ha comenzado a infiltrar y a secularizar la iglesia, lo cual es una lástima. Muchos pueden pensar, Miguel, que es que se hace muy cuesta arriba creer el relato bíblico del Génesis, de Adán y Eva y todo esto, y que más bien lo ven como un cuento, como una ilustración que las personas tienen en sus manos para poder entender de alguna forma el origen de todo. Bueno, piensa, Patricia, por un momento, ¿qué es más lógico? Pensar que un ser creador inteligente, omnipotente, con sabiduría, verdad infinita, creara al primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, versus creer que en un momento dado donde no había absolutamente nada, que de la nada surgió algo que ha comenzado a evolucionar hasta constituirse en el hombre que nosotros conocemos hoy. ¿Cuál de esas dos cosas son más lógicas y consistentes? Yo creo que llega el momento entonces de dejar de lado lo que son las emociones y la lógica y concentrarnos justamente en qué ha sido probado, qué nos dice la comunidad científica. Bueno, cuando tú haces un poco de historia te das cuenta que por mucho tiempo la mayoría de los científicos realmente tenían una creencia en ese Dios creador, y tú encuentras un Johann Kepler, matemático y astrónomo de mucho renombre, cuyos estudios acerca de las órbitas de los planetas es famoso. Tú tienes también a Blaise Pascal, un científico francés, matemático de mucho peso también. Tú tienes a Mendel, el padre de la genética. Tú tienes a Isaac Newton, el descubridor de la fuerza de la gravedad y el padre del cálculo. Y toda esta gente eran creyentes en Dios. Eran cristianos, eran científicos cristianos. Eran creyentes, eran cristianos. De hecho, Blaise Pascal va todavía un poco más allá. Se constituyó en un apologista de la fe cristiana. Miguel, y estos eran los pilares de la ciencia en ese momento. Entonces, me imagino que algo muy impactante tuvo que suceder para que el péndulo cambiara y esa comunidad científica hoy en día se encuentre con opiniones tan diferentes a las de estos hombres. Sí, yo creo que todo comenzó a cambiar a partir de diciembre 27 del año 1831, cuando Charles Darwin
inicia su viaje hacia las Islas Galápagos en Sudamérica, y entonces cuando él llega allí, él comienza a hacer una serie de observaciones acerca de las aves, específicamente los pinzones. Él fue allí con un propósito en mente, ¿no? Sí, de observar qué pasaba, que se habían formas transitorias de estas aves y demás, y él se da cuenta en un momento dado que con los pinzones ocurría algo interesante, ocurrían cambios que se producían en sus picos, que en las estaciones, ¿verdad?, donde las estaciones de más sequía, esos picos pues se hacían más largos, porque le facilitaba romper las semillas más secas como a las lo aves. vemos aquí. Perfecto. Esos son todos picos de pinzones. Exacto, y entonces tú tienes que en las estaciones de humedad, de lluvia, los picos se hacían más cortos porque ya las semillas estaban más blanditas. Entonces él postula que esto eran parte de los cambios evolutivos que las aves experimentaban. Pero la realidad es, Patricia, que los picos siempre siguieron siendo picos y las aves siguieron siendo aves. Lo único que él observó fueron cambios dentro de una misma especie. O sea que lo que hubo fue una adaptación de esos picos, de esas aves, pero no hubo una evolución, porque las aves, no hubo una evolución de una especie a otra. Correcto. Realmente nosotros hacemos la diferenciación entre microevolución y macroevolución. Microevolución son cambios pequeños que ocurren dentro de una misma especie para adaptarse a circunstancias diferentes. Macroevolución es realmente el cambio de una especie a otra especie. Y realmente la Biblia, por ejemplo, nunca se opone al concepto de microevolución, de cambios pequeños dentro de la misma especie. ¿Y en qué te basas, Miguel, para decir que la Biblia no se opone a ese concepto de microevolución? Bueno, porque cuando tú lees el relato bíblico te dice que Dios creó cada cosa según su especie, y en la microevolución esos cambios que ocurren y que se han podido comprobar dejan el animal que estamos analizando, investigando dentro de su misma especie, no lo cambia a otra cosa, y es por eso que nosotros estamos perfectamente de acuerdo en que ocurre microevolución. O sea, que la microevolución puede convivir con las teorías bíblicas. Definitivamente que sí. Miguel, ¿sobre qué se sustenta la teoría de la evolución de Darwin? ¿Sobre qué principios? Tú sabes que es interesante que la mayor parte de lo que Darwin enseñó, postuló, realmente ha sido cambiado o ha sido rechazado. Hay algunas cosas que todavía obviamente permanecen, y una de estas es el principio de la selección natural y el principio de la generación espontánea. Generación espontánea habla de que en un momento dado el planeta Tierra se enfrió lo suficiente para permitir que el nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de carbono, el amonio que existían pudieran combinarse al azar, y que así al azar pudieran dar origen a la formación de aminoácidos, y que esos aminoácidos entonces se formaron y dieron lugar a la formación del ADN de las células. Pero Miguel, en ese caso, entonces, ¿de dónde viene esa tierra? ¿De dónde viene ese nitrógeno, ese oxígeno, todas esas formas y materiales que se usan en esa mezcla primitiva? Bueno, es exactamente el problema. Ningún evolucionista ha podido explicar todavía cómo llegaron estos primeros elementos que eventualmente dieron lugar a la vida. Y cuando piensa en la complejidad del ADN, Richard Dawkins es un zoólogo o zoologista de la Universidad de Oxford, y él habla de la maravilla de ese ADN, y te dice que en el ADN de un núcleo, de la ameba, por ejemplo, hay tanta información que sería equivalente a toda la información que tú tienes en 30 volúmenes de la enciclopedia británica. O sea, el ADN de una ameba. Del núcleo de una ameba. Del núcleo de una ameba. ¿Contiene? Contiene información suficiente para compararla con los 30 volúmenes de información que tú encuentras en una enciclopedia británica. Y él te habla entonces que la información en toda la ameba sería el equivalente a 1000 juegos de esa enciclopedia británica. Estamos hablando de algo impresionante. Ciertamente resulta cuesta arriba quizás aceptar y concebir que el azar pudo combinar entonces toda esa información de la forma en que lo hizo. Y quizá por esto entonces es que Darwin en su segunda edición del libro acaba diciendo que Dios es el creador de las primeras formas de vida, y que luego estas primeras formas de vida fueron las que evolucionaron, lo cual presenta una posición más razonable del mismo Darwin. Más razonable desde un punto de vista, pero todavía Patricia tendría que explicar primero cómo estas primeras formas de vida comienzan a evolucionar al azar para dar origen entonces a organismos tan complejos,
y cómo entonces una sola célula, ¿verdad?, sin ninguna dirección inteligente detrás, puede eventualmente evolucionar para llegar a ser lo que es el ser humano hoy en día. Y me pregunto, si Dios no creó esa primera forma de vida, si lo sacamos de la ecuación, y si sabemos también que de la nada nada sale, ¿qué teorías han sido planteadas? ¿Qué otras alternativas ha planteado la comunidad científica para explicar el origen de la vida? Tú sabes, es algo bien interesante cómo la ciencia cambia, porque en la misma ciencia la verdad de hoy es la mentira de mañana, precisamente porque la misma ciencia ha ido descubriendo que mucho de lo que Darwin postuló no es cierto y que el famoso eslabón perdido después de 200 años no acaba de aparecer. La ciencia ha comenzado a construir otras opciones. Se habla de panspermia, de que en un momento dado seres extraterrestres depositaron en este planeta como las semillas iniciales de la vida, o por otro lado que meteoritos chocaron con el planeta Tierra y esos meteoritos trajeron formas de vida de otro planeta. Pero estamos entonces en el mismo punto de partida. ¿Quién crea a esos extraterrestres? ¿Quién crea esos meteoritos? ¿Quién crea toda esa primera forma, esa chispa inicial? ¿Quién la crea? ¿Quién la activa? ¿Quién la mueve? Estamos de acuerdo. Miguel, revisamos entonces las implicaciones de lo que fue la teoría de el principio de la generación espontánea dentro de la teoría de Darwin. Y planteaba que las primeras formas de vida ocurren por sí solas, ¿no? Así es. Háblanos entonces acerca de que las especies más fuertes son las que sobreviven, que es otro de los principios de él. Sí, el principio de la selección natural, y lo que dice es básicamente que dadas ciertas condiciones ambientales, aquellas especies o aquellos animales en ese ambiente que pueden adaptarse, entonces se constituyen los animales más fuertes y ellos sobrevivirían y el resto moriría. Nosotros no estamos diciendo que adaptaciones ambientales no ocurren. Claro que sí ocurren. Tú observas las bacterias, tú la pones en medio de antibióticos y muchas de ellas desarrollan resistencias y cambian, y aquellas que pueden adaptarse son las que van a sobrevivir. No hay duda que el principio de selección natural ocurre. La pregunta es si ese principio nos lleva también a que esas especies cambiarían y evolucionarían a otras especies, y eso no ha sido comprobado todavía. Y es tan imposible, Miguel, que un organismo pase de una especie a otro, por ejemplo, que una rana de repente pase a ser un lagarto, o que con el tiempo llegue a ser un lagarto. Claro, Patricia, múltiples experimentos se han hecho tratando de hacer cruces de animales, incluso con los caballos, con las vacas, con los perros. Han podido producir caballos más veloces, pero siguen siendo caballos. Han podido producir vacas más lecheras, pero siguen siendo vacas. Han podido producir perros con ciertas condiciones y características, pero siguen siendo perros. La evolución no se ha podido demostrar. Y aún dentro de esa misma especie también hemos visto que se requiere una mente inteligente que guíe ese proceso de cambio, de modificación, de mezclar una raza con otra raza y todo eso, ¿no? Absolutamente, tú has dado en el clavo, Patricia, porque tú estás hablando de experimentos controlados bajo condiciones controladas, no al azar, con una mente inteligente detrás, y aún bajo todo ese control y dirección no se ha podido producir, ¿verdad?, los cambios de una especie a otra. Y la razón es muy sencilla, es que aún una simple célula de un individuo tiene una complejidad muy específica, lo que implica que cambios minúsculos, a veces de una sola enzima en una célula, son capaces de hacer que la célula deje de funcionar y terminar con la vida de la célula. Es altamente compleja y altamente específica. Miguel, esta señora tocó un punto que no queremos dejar de lado y sobre el cual ha habido mucho debate, y es que las teorías que existen acerca de que el mono es el ancestro anterior o el ancestro común de la raza humana. ¿Qué hay de eso? Pudiéramos decir dos cosas, Patricia. Lo primero es que el hecho de que dos cosas se parezcan no implica que la una evolucionó a la otra necesariamente. Tú puedes observar múltiples tipos de sillas, y el hecho de que una silla se parezca a la otra no implica que esa silla evolucionó y se constituyó en una silla diferente. Te puede hablar de un creador único, un creador que hizo a ambas sillas. Eso por un lado. En cuanto al código genético realmente del hombre y del mono, oye, entonces pudiera ser que nuestro antecesor no fuera el mono, sino el ratón.
¿Por qué? Porque el ratón tiene una similitud con el código genético del ser humano de más de un 90% también, muy parecido a lo que es el código genético del mono. O sea, que no es una similitud que va meramente en la apariencia, quiere decir que la similitud que hay detrás de lo que es la apariencia física, ya en el ámbito genético, es mayor con el ratón que con el mono. Bueno, es por lo menos similar y sin embargo, oye, la última vez que yo me vi en el espejo no tenía ninguna similitud con el ratón. Yo creo que eso nos puede hablar a nosotros de un creador tan increíble que poniendo un código, usando un código genético tan similar, te puedes crear dos criaturas tan distintas unas del otro como es el ser humano y el ratón. Y al mismo tiempo que permiten hacer tantas pruebas para usarla luego en el ser humano, claro. Porque entiendo que la mayoría de las pruebas médicas y de desarrollo se hacen en ratones y en humanos, y en monos. Precisamente por su similitud del código genético con el nuestro. De manera que tenemos que tener cuidado en comparar dos cosas y llegar a conclusiones que no necesariamente son correctas. Pero Miguel, si hay tanta similitud a nivel ya de código genético, ¿por qué se hace tan imposible saltar de una especie a otra? Es que hay límites genéticos, Patricia, muy claros y fácilmente de describir. Hay lo que nosotros llamamos la complejidad específica de que hablábamos hace un rato. Oye, cuando una ilustración que todo el mundo conoce, cuando tú tomas una yegua y tú la cruzas con un burro, el resultado de eso es un mulo. Un mulo. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa con el mulo? Es que ese mulo es infértil, no puede reproducirse. Y la razón es muy sencilla. La yegua tiene, o el caballo, tiene 64 cromosomas, el burro tiene 62 cromosomas. Cuando tú lo unes, lo que sale como resultado de esa unión es un mulo con 63 cromosomas. No pares. No pares. Y la habilidad de reproducirse de una especie requiere pares, genes en pares, y 63 cromosomas no es un par, no es un número par, y por tanto el mulo resulta infértil. Se paró ahí, el mulo no se puede reproducir, complejidad específica. Miguel, ¿qué otra razón puede impedir la evolución de una especie a otra? Bueno, dentro de esa complejidad específica hablamos también de lo que es complejidad irreducible, y eso se refiere al hecho de que cuando tú tomas una célula, que es quizás de las cosas más pequeñas que pudiéramos observar, a pequeños cambios, como dijimos hace un momento, en esa célula, si tú si tú cambias esa célula en cosas muy mínimas de su funcionamiento, la vida de la célula termina y la célula no puede continuar reproduciéndose. No puedes reducirla. Es en una célula, en una y esa célula. célula hace el organismo entonces también inservible. Bueno, es que tú tienes dentro de lo que la célula tiene, tú tienes también una expresión similar en los organismos. Tú te puedes ir a los peces, por ejemplo, que tienen agallas para respirar o para poder usar el oxígeno que está dentro de lo que es el agua propiamente dicho. ¿Cómo tú postulas que en un momento dado las agallas de los peces dejan de ser agallas y pasan a ser pulmones rápidamente, en el caso de los mamíferos? Porque si ese periodo de evolución duró miles o millones de años, como postula la teoría de la evolución, ¿cómo sobrevivió ese pez con una forma intermedia entre sus agallas y sus pulmones? Sin embargo, esta señora hacía alusión de unos peces que tienen pulmones. Bueno, realmente no son pulmones propiamente dicho, son más bien una vejiga de aire, un bladder air, como se dice en inglés. Y son cosas que los peces pudieran usar de forma temporaria, incluso algunos de estos peces conocidos en inglés como lungfish, cuando el agua se vuelve turbia, suben a la superficie y pueden captar aire desde la superficie en esta vejiga. Pero eso no es un pulmón propiamente dicho. O sea, ellos no lo usan constantemente. No, eso, ellos ¿no? tienen eso es como agallas. un mecanismo de defensa. Exacto, y temporario. Pero sus peces tienen sus agallas para funcionar dentro del agua. De manera que tú tienes grandes problemas, porque esas formas intermedias no podrían sobrevivir precisamente en su estado intermedio, porque no tienen todos los elementos para sobrevivir. Miguel, ¿se extiende esto a toda forma de vida? ¿Tiene que ver esto con la estructura misma de la célula? Sí, es que la estructura misma del ADN todavía más, yendo un poquito más allá, es bien complejo, Patricia. El código genético dentro de cada célula. Cuando tú analizas el ADN está compuesto de aminoácidos y tú tienes entonces también lo que llamamos bases de purinas y pirimidinas, que abreviamos, no voy a entrar en detalle porque ni siquiera tenemos el tiempo, que abreviamos como AC, TG, y esas, en una célula solamente, tú tienes 3.000 millones de esas bases.
3.000 en una célula. ¿Y cuántas células hay en el cuerpo humano? Se estima que nosotros tenemos trillones de células y millones de células mueren, billones de células mueren cada día. En esa complejidad, ¿verdad?, del mundo celular, del mundo molecular de las células, nosotros tenemos estructuras que no pueden ser reducidas más allá de lo que ellas son en el día actual. Y tú puedes tener ejemplos en el ser humano que nos causan problemas. Miguel, ¿cómo podemos ilustrar esto para que quede bien claro en la mente del televidente? Bueno, quizás algo que mucha gente ha oído es la famosa anemia de los falsémicos. La hemoglobina está compuesta de dos cadenas, una alfa y una beta, y cada una de esas cadenas tiene una serie de aminoácidos, tiene unos 146 aminoácidos. En una de esas cadenas, la cadena beta, que tiene 146 aminoácidos, el aminoácido número 6 ha sido cambiado, y entonces el ácido glutámico ha sido cambiado por una valina. En esa cadena hay un aminoácido que ha sido alterado. Alterado, el aminoácido en la posición número 6, de 142 que son. De 142, 1. Uno. Okay. Y eso es suficiente para causar una hemoglobina que no es capaz de transportar el oxígeno correctamente, que causa muchos problemas, mucho trombosis y coágulo en los vasos pequeños de los pacientes falsémicos, y que causa todo el problema de la anemia falciforme. O sea que solamente este cambio en un aminoácido de esta cadena es capaz de causar una catástrofe, digamos, así en el cuerpo humano. Exactamente. Imagínate ahora si lo llevamos a cambiar 2 o 3 de esos aminoácidos, y eso es lo que llamamos complejidad específica y en otros casos complejidad irreducible. Y esto explica entonces la imposibilidad de que hayan formas intermedias donde se vaya cambiando poco a poco esas pequeñas partículas aquí y allí dentro del ser humano. Correctamente. Pero Miguel, me pregunto, ¿la arqueología tampoco ha podido avalar el que hayan formas de vida intermedia entre el hombre y un ancestro? No, después de 200 años de excavación, después de Darwin, ¿verdad?, nunca se han encontrado las famosas formas intermedias. Cuando tú haces excavaciones, Patricia, tú tienes capas geológicas donde tú encuentras los fósiles de los animales. Y lo que tú encuentras es que en esta capa, por ejemplo, tú encuentras ciertos animales que no aparecen en esta capa, producto de cómo fueron muriendo y extinguiéndose esas especies. Si hubiese habido formas intermedias, lo que los mismos hombres de ciencia esperarían encontrar es que en esta capa tú tienes un tipo de animal que existió en un momento dado. En la medida que fue evolucionando, tú debieras encontrar en la próxima capa esa la forma intermedia, para llegar en la próxima capa a encontrar la forma final de ese animal evolucionando, o la más contemporánea. Pero resulta que cuando tú haces las excavaciones, tú encuentras en esta capa un tipo de animales que desaparece de repente, y en la próxima capa aparece otro tipo de animal que aparece de repente sin formas intermedias. Estoy seguro que vamos a entrar también en ese fenómeno de que cómo aparecen abruptamente y desaparecen cosas. Pero me pregunto, Miguel, si no es posible estos cambios que pasen gradualmente, poco a poco, ¿qué explicación le ha dado la ciencia entonces a estos hallazgos? Bueno, es de nuevo interesante cómo la ciencia, cuando se va encontrando con su propia mentira, necesita crear otra idea y otra teoría, y entonces cuando la misma ciencia comenzó a darse cuenta que no hay formas intermedias, la misma ciencia comenzó a postular ahora lo que en inglés se conoce como equilibrium punctuated, o equilibrio puntuado, que lo que significa es que estas formas, estos cambios no se dieron paulatinamente, sino que se dieron abruptamente, de repente. Terminó esta forma y pasó a la otra forma de vida. O sea que tenemos ahora una nueva teoría que nos dice que abruptamente fueron los cambios que explican y que sustentan a aquellos que creen en la evolución, y entre ellos tendríamos que revisar lo que son las historias de los fósiles, las excavaciones. ¿Qué nos dice el registro arqueológico? Bueno, quizá que no nos dice el registro arqueológico, porque sabe que uno de los problemas con llegar a conclusiones a partir de fósiles es algo que Michael Denton en su libro Evolution, A Theory in Crisis, Evolución, una teoría en crisis, que él revela en ese libro. Y él nos dice que el 99% de la biología de un animal, de un ser, ¿verdad?, viviente, está en sus tejidos blandos. Pero el 99%. De manera que cuando tú encuentras fósiles, tú no tienes el 99% de la biología de ese animal. Y llegar a conclusiones basado con tan poca evidencia, un 1% crea un problema realmente. Pero el registro arqueológico no es el mismo que ha planteado la forma de un hombre primitivo, que hay un hombre cavernícola, que hay formas de hombre primitivo que existieron. ¿No es esto una forma
intermedia de vida, de especie? Bueno, yo creo que lo que tendríamos que hacer es, cada vez que hay una de esos descubrimientos, es revisar años después qué ha pasado. Por ejemplo, en el año 1912, Charles Dawson hace el descubrimiento de parte de un cráneo y de una mandíbula. Y entonces esa mandíbula desafortunadamente fue retocada, fue barnizada, se usó barniz, los dientes que había, sus cavidades fueron rellenadas, pero en principio eso se presentó como el hombre de Piltdown, el pueblo donde se encontró, hasta que en el año 1953 la ciencia tuvo que aceptar de forma bochornosa cómo esto había sido producto de un puro fraude nada más. O sea que ese retoque que se hizo de las piezas no fue porque en realidad llevaban esas cosas que le faltaban o ese color para poderse hacer un poco más a la idea. Se hicieron precisamente para dar la idea de que esto pertenecía a un hombre de esos antiguos, de millones de años atrás, y eso ha sido uno de los problemas. ¿Y los responsables de este fraude fueron también desvelados? Bueno, sí, Charles Dawson, que fue el descubridor de este cráneo, creacionó Teilhard de Chardin, el sacerdote jesuita. S.A. Woodward fue otro de las personas que fueron mencionados. Lubinov, en su libro Bonds of Contention, hace esta revelación de que estamos mencionando aquí en el día de hoy. Pero hay hallazgos más confiables que este, Miguel, que han sido avalados por la comunidad científica. Bueno, 10 años después, por ejemplo, en el año 1922, se habló entonces del hombre de Nebraska, y ese hombre de Nebraska, esa Entiendo teoría, que tenemos unas imágenes acerca de sí, esa teoría, ¿verdad?, del hombre de Nebraska comenzó básicamente con un diente que se encontró y mucha imaginación. Se pensó que ese diente pertenecía al periodo del Pleoceno, y sin embargo posteriormente se ha podido comprobar que ese diente que creó toda la teoría del hombre de Nebraska pertenecía a un cerdo. Un solo diente fue todo encontrado. Una teoría. No cráneo, no mandíbula, ¿dónde iba ese diente? Exactamente, mucha imaginación a partir de un solo diente. ¿Qué más, Miguel? Porque sé que han habido, cuando uno estudia y ve los libros de historia que le están dando ahora actualmente a los niños en los colegios y demás, hay toda una descripción de los diferentes hombres primitivos que han sido encontrados. Bueno, tú tienes también el hombre de Java, en el año 1891. Que ha sido reconstruido así, ¿no? Exacto, pero básicamente lo que se encontró con el hombre de Java fue un cráneo. ¿Qué es ese? Exacto, un fémur y un diente. Y luego todo el resto es de imaginación. Entonces, ese es el famoso hombre de Java. Sin embargo, una expedición que se envió al lugar, la expedición conocida con el nombre de Selenca, que incluyó 19 evolucionistas que hicieron un reporte de 342 páginas. Al final, el reporte concluye que el hombre de Java no pertenecía a la raza humana. O sea que no era un hombre, era un mono o otro animal. Exactamente, un mono, pero no, o algo parecido, pero no de la raza humana. Y fueron evolucionistas que llegaron a esa conclusión. Y me imagino entonces que se deja de lado el hombre de Java, no se comenta ni se usa entonces en los medios académicos. Ojalá hubiese sido así, pero tú tienes que, la revista Time, en marzo 14 del año 1994, publica un artículo conocido como How Man Began, cómo comenzó el hombre. Y en ese artículo, la revista postula que posiblemente el hombre de Java fue uno de nuestros antepasados, a pesar de lo que acabamos de discutir. Eso fue en el 94. Sí, estamos hablando del otro día realmente, en una revista tan reputable, de tanta reputación como Time. Miguel, ¿qué nos dices del Peking Man entonces? Bueno, ese es otro, ¿verdad? Ese fue otro de los hombres reportados, del hombre de Pekín, el Peking Man, que de nuevo fue, toda esta teoría comienza con un hallazgo. En un principio se halla un diente y luego la Fundación Rockefeller a partir de ahí da apoyo económico para que las investigaciones sigan. Aparece entonces un cráneo muy cerca del área donde apareció el diente. ¿Y de qué fecha era entonces este cráneo? Entonces se hablaba de que eso pertenecía a un hombre de 500.000 años atrás. Sin embargo, después que termina la Segunda Guerra Mundial, en la misma área donde apareció ese cráneo, aparecieron 14 otros cráneos exactamente idénticos que correspondían a personas que habían desaparecido
durante la guerra y una vez más el hombre de Pekín pierde fuerza. Y así tú tienes una serie de hallazgos que se han proclamado en principio, pero cuando las fuerzas se han debilitado, eso no recibe la misma popularidad. Miguel, ¿cómo hombres de ciencia pueden caer ante estos hallazgos y cometer estos errores? Hombres, son hombres, pueden equivocarse, pero me sorprende que hombres de ciencia cometan el error de basarse y sustentar teorías tan importantes en hallazgos como estos. Bueno, es que hace mucho tiempo que todo el debate, ¿verdad?, acerca de la evolución dejó de ser un debate puramente científico y se ha convertido básicamente en un debate emocional. Y entonces hay grandes intereses invertidos realmente en probar esta teoría de la evolución. Miguel, en contraposición a la teoría de la evolución tenemos lo que es la posición creacionista. ¿Qué sustenta la teoría de la creación como tal? Bueno, es el concepto del diseño inteligente y es un concepto realmente que ha cobrado fuerza en los últimos 20 a 25 años y es una ciencia igual que la teoría de la evolución. Y es importante mencionar esto, Patricia, de que es una ciencia, porque te decía hace un momentito que la teoría de la evolución ha dejado de ser un asunto puramente científico y ha pasado a ser algo emocional. Y quería comentarte lo que este señor Richard Dawkins, que verá uno de los hombres de ciencia, cómo se ha hecho famoso por su frase o su comentario acerca de la teoría de la evolución. Y él dice, creo que es fácil decir que si tú te encuentras con alguien que dice no creer en la teoría de la evolución, esa persona es ignorante, estúpida o, ¿verdad?, en inglés sería insane, loca, y básicamente él te está diciendo, te está prejuiciando en contra de lo que pudiera ser otra creencia que no fuera. Un científico contemporáneo. Exactamente, de hoy en día, ¿no? Y por eso tenemos un problema de que esto es un asunto emocional ahora. Pero te hablaba de que aquellos que creen en la creación entienden en lo que nosotros somos hoy es producto de un diseño inteligente y que eso es una ciencia, el diseño inteligente. Pero será bien difícil sustentar entonces y probar el diseño inteligente cuando tienes una comunidad científica tan apasionada, cargada de tantas emociones en contra de la evidencia hacia el diseño inteligente. No, porque precisamente es la comunidad científica que ha venido descubriendo el diseño inteligente que hay detrás del ser humano y de todo lo que es la astronomía y toda la creación del universo. Oye, los hombres de ciencias nos dicen a nosotros que en los primeros 3 segundos de la creación, la armonía que tenía que existir, el balance de fuerza entre lo que era la expansión y la contracción del universo en los primeros 3 segundos, tenía que ser tan perfecta que tú solamente lo puedes comparar a poner un tiro al blanco a 20 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, apuntarle medio al medio desde la Tierra y darle medio al medio a ese tiro al blanco. Eso es unos chances muy, muy bajos. Exactamente, una imposibilidad. Y a ese balance de fuerzas de la física, a ese diseño molecular tan perfecto, es que se ha llamado diseño inteligente, pero es la ciencia que lo está descubriendo precisamente. Y ese diseño inteligente plantea que cada cosa tiene un propósito y que ocurre y resulta no como producto del azar, sino como un diseño que ha sido hecho con un propósito específico. Claro, tú puedes tener en la creación cientos de ilustraciones, pero usemos una nada más. El mar, tú te vas ahora mismo, ¿verdad?, al mar y lo ves muy, muy hermoso y tú piensas que a lo mejor el mar está ahí para divertirnos a nosotros y demás. Pero en realidad el mar tiene una profundidad promedio de 3.2 kilómetros. Tú no lo puedes hacer más profundo, no lo puedes hacer más superficial. ¿Por qué? Porque si lo haces más, el mar actúa como una masa de agua que básicamente guarda calor durante el día para soltar ese calor durante la noche y mantener el equilibrio de la temperatura del planeta. Si lo haces más superficial, tienes un planeta muy frío y nosotros no pudiéramos vivir. Si lo haces más profundo, tiene mucho dióxido de carbono que libera ese mismo mar y tampoco pudiéramos vivir. Todo en la naturaleza obedece precisamente a un propósito. Y busca ese equilibrio. Miguel, la capa de ozono que tenemos, que está siendo destruida y que hemos oído múltiples reportes de cómo tenemos que cuidarla y salvaguardarla, ¿cuál sería el papel o el fin para el cual fue creada esa capa de ozono? Bueno, una vez más, mira esto, la capa de ozono tiene un espesor, una anchura de, creo que de unos 32 kilómetros de distancia, y sin embargo, tú pudieras comprimir todo eso en media pulgada.
Wow. Sin embargo, el Dios creador, en vez de comprimirlo en media pulgada, la tiene en 32 kilómetros de distancia esparcida. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que sirva de filtro. Nosotros tenemos aproximadamente unos 8 rayos letales que vienen del Sol. 8 tipos de rayos. 8 tipos de rayos. Hay algunos cortos y otros largos. Los largos son los más letales, ¿verdad? Entonces, esa capa de ozono sirve de filtro para esos rayos letales. Una sombrilla. Una sombrilla, pero de una forma muy selectiva. Porque la capa de ozono, en esos 32 kilómetros que tiene, es capaz de selectivamente dejar pasar pequeñas cantidades de los rayos letales que permiten que las algas que cubrirían los ríos y los mares no se reproduzcan tanto, que sería un gran problema, y esos rayos letales matan esas algas. Sin embargo, filtra los rayos que serían letales para ti y para mí. No, y deja que subsistan algunas algas para poder alimentar a los peces. Exactamente, de manera que tú estás hablando de un diseño sumamente específico con una mente inteligente detrás. Y del cerebro, Miguel, háblanos un poco del cerebro y del diseño inteligente detrás del cerebro. Bueno, yo creo que el cerebro es una de las maravillas, ¿verdad?, de la que podemos hablar. 3.3 libras de peso en averaje. Solamente. Y sin embargo, los mismos hombres de ciencia nos dicen que equipos electrónicos de 500 toneladas de peso no serían capaces de hacer lo que el cerebro hace de forma natural continuamente las 24 horas del día. Miguel, ¿es la posición creacionista puramente religiosa? No, pero Patricia, aun si lo fuera, lo que la ciencia necesita hacer es lo que la ciencia hace con todas las teorías que se les presentan, estudiarla y probar que es contraria a lo que ellos han encontrado. Pero la realidad es que la misma ciencia ha comenzado a probar de una forma bastante evidente que la materia, el tiempo, el azar no pueden combinarse de esa forma al azar, como hemos venido hablando, y producir precisamente formas de vida tan complejas como la que nosotros tenemos hoy en día. Miguel, es buen momento entonces para irnos a nuestro segmento de respuestas literarias, porque pueden haber personas que se hayan quedado con la inquietud de profundizar un poco más en los temas que hemos tratado hoy, por eso hemos seleccionado ciertos libros que han servido de referencia para la producción de este programa y en los cuales las personas pueden profundizar y buscar más respuestas a sus preguntas e inquietudes. ¿Qué tenemos para hoy, Miguel? Bueno, uno de los libros que quizás mejor pudiéramos recomendar es este libro conocido como El Diluvio del Génesis. Escrito por Henry Morris. Es alguien que ha dedicado su vida al estudio precisamente de lo que ha sido la geología de la Tierra. Henry Morris tiene un doctorado en filosofía, pero aparte de eso es director del Instituto para la Investigación de la Creación. Y también tiene otros autores como John Windcup. Y Windcup tiene muchos estudios relacionados a lo que es el Antiguo Testamento, precisamente para producir una buena combinación de lo que es ciencia y fe. Y yo creo que tiene mucho que decirnos esto precisamente acerca de toda la geología de la Tierra, los hallazgos de los dinosaurios, los fósiles, lo que se ha podido comprobar, lo que existe y lo que no existe. Yo creo que eso es una buena obra de información. A modo de recopilación, ¿no? Sí, yo creo que... recopilación de varios informes de varias personas. Exacto. Una de las cosas que vas a encontrar y que lo podemos ver aquí en el frente, que dice, es el relato bíblico y sus implicaciones científicas, tratando de conectar esas dos cosas precisamente. Y otra muy buena obra es una obra que en inglés se conoce como I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist, o Yo no tengo suficiente fe para ser un ateo. Está escrito por Norman Geisler. No se encuentra en español esa edición. Esto está en español también, entiendo. Norman Geisler es un apologista de la fe cristiana, pero algo que lo destaca en este libro es cómo él puede comparar lo que es la ciencia con la fe e incluso hacer una buena revisión de los hallazgos históricos, ¿verdad?, ante ciertas evidencias que nosotros tenemos hoy en día en el ámbito de la astronomía, en el ámbito también de lo que son la evolución, la teoría de la evolución. Y yo creo que usted sería altamente beneficiado con revisar estas dos obras. Entonces estos son nuestros dos títulos que recomendamos en el día de hoy: El Diluvio del Génesis en español y I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist, o No tengo suficiente fe para ser un ateo. Así es.
segmento de preguntas, Miguel, estamos revisando hoy las preguntas que nos han llegado a lo largo de la semana y que tienen referencia al programa que estamos tratando hoy de evolución versus creación. Son preguntas que nos llegaron vía email en nuestro correo electrónico preguntas@respuestastv.org. La primera de ellas es, ¿dónde podemos ubicar a los dinosaurios en la Biblia? Bueno, nosotros tenemos un reporte en el libro de Job. El libro de Job es uno de los libros más antiguos. Probablemente la mayoría de los estudiosos concuerda en que pertenece más o menos a la misma época del libro del Génesis. En el capítulo 40 y 41 del libro hace referencia a dos animales. Uno es el Leviatán y el otro es el Behemoth. Y ambos animales están descritos de una forma que dan la impresión de ser animales monstruosos, animales de mucha magnitud, de mucho tamaño. Y muchos de los científicos creacionistas entienden que precisamente nosotros pudiéramos pensar en esos dinosaurios en la época de lo que fue el libro del Génesis, la época de ese relato. Otra de las preguntas que teníamos en el día de hoy es, ¿habla la Biblia de vida en otros planetas? No, la Biblia no habla de vidas en otros planetas. Por un lado, uno pudiera pensar que si hubiese vida en otro planeta, bueno, pues la creó el mismo Dios que creó la vida aquí. Sin embargo, creemos que probablemente no hay vida en otro planeta, porque la Biblia habla de una forma tan singular de lo que es el hombre y su creación, la importancia que Dios le ha dado a esa creación en este planeta, que realmente pensamos que no, que de una forma, por una razón que solamente Dios conoce, este es el planeta donde Dios ha decidido crear la vida como la conocemos. Recuerden, amigos, que pueden hacer llegar sus inquietudes a vía nuestra página de internet también, www.respuestastv.org, ahí en la sección de preguntas, o escribiéndonos a la dirección que ya dimos, preguntas@respuestastv.org. Llega el momento, Miguel, de que concluyamos nuestro tema de hoy, de evolución versus creación, donde tanto se ha dicho. ¿Qué implicaciones, Miguel, tendría el aceptar que el hombre es el producto de una materia que ha evolucionado versus pensar que el hombre es fruto de la creación de un Dios creador? Bueno, compara esas dos cosas. Si yo soy simplemente producto de la evolución y soy simplemente un grupo de aminoácidos que evolucionaron, al igual que evolucionó el ratón, entonces yo no tengo más importancia que el ratón ni tengo más importancia que una mosca que ande por ahí, ¿verdad? Pues yo creo que cuando tú comienzas a observar las implicaciones, a reflexionar sobre las implicaciones que tiene la evolución a partir de la materia, son enormes, porque ese es el problema hoy en día, que en la medida en que hemos ido abrazando la idea que somos simplemente el producto de la evolución, de esa misma forma la vida ha ido perdiendo valor y por tanto tú tienes un aumento de los abortos, tú tienes el problema de la eutanasia hoy en día, tú tienes también el aumento del homicidio. No hay valor a la vida hoy en día. Y se afecta la dignidad de la vida. Claro, y no lo puede haber cuando tú eres simplemente el producto de la materia, tú eres pura materia y nada más, por tanto tú no tienes más valor que la otra materia. Las implicaciones son graves cuando la vemos desde ese punto de vista. Y por otro lado, entonces, ¿cuál es la posición bíblica del origen del hombre? ¿Cómo valora a este hombre, bíblicamente hablando? Que el hombre Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios y por tanto el hombre tiene un valor intrínseco, valores inalienables, a cosas que tenemos que respetar en él desde su nacimiento por una razón nada más. Dios puso en el hombre su imagen y tiene las huellas digitales del Creador. Y eso es muy diferente a lo que es la teoría de la evolución. Y el valor de la vida es totalmente diferente. Miguel, ¿con qué mensaje despedimos a la teleaudiencia en el día de hoy final? ¿Qué reflexión final podríamos tener en este momento? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir, Patricia, es que si alguien que nos está viendo ahora pensaba que realmente no hay evidencia para la teoría de la creación, que por favor que revise las últimas evidencias de la ciencia para llegar a entender que es la misma ciencia que nos está ayudando a devolver el péndulo en dirección de un creador. Eso es lo primero. Lo segundo es que no trate de abordar este tema de una forma emocional. Nosotros no estudiamos la ciencia de forma emocional. Trate de abordar el tema de creación o no creación, la existencia de Dios o no, desde un punto de vista objetivo. Despegue sus emociones del tema y usted podrá encontrar la verdad de una mejor forma. Y en tercer lugar, no niegue lo que la Biblia dice si usted nunca ha estudiado la Biblia. Usted no puede negar, echar por
por borda algo que usted nunca ha abierto, algo que usted nunca ha leído o estudiado. Eso no es científico, eso no es lógico, eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Y cuánta gente niega lo que la Biblia dice sin nunca haberla abierto, Patricia? Y finalmente, si hay un Dios creador, y ese Dios creador espera que usted responda de una forma ante su existencia, ¿cómo está usted respondiendo a la existencia de ese Dios creador? Miguel, muchas gracias por tu reflexión, gracias por la información que ha compartido en el día de hoy con nosotros. Gracias a ti, Patricia, y gracias a usted que pasó su tiempo con nosotros. Les invitamos, amigos, a que visiten nuestra página de internet www.respuestastv.org, así como que nos hagan llegar sus inquietudes, preguntas, comentarios a nuestro correo electrónico preguntas@respuestastv.org. Será hasta la próxima. Muchas gracias.